Parte 3. Preexistencia en lenguaje hebreo. Capítulo 11. Preexistencia del plan, no necesariamente de la persona. 1 Yirmeyah 1:5. Uno de los textos más claros para entender cómo funciona el lenguaje de elección previa en la escritura es Yirmeyah 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este verso es decisivo porque reúne 4 ideas: conocimiento previo, santificación previa, designación previa y misión previa. Yahweh afirma respecto a Yirmeyah que lo conoció antes de formarlo, lo apartó antes de nacer y lo dio como profeta antes de salir del vientre. Eso es lenguaje altísimo de predestinación y elección. Pero el texto no dice que Yirmeyah viviera personalmente antes de ser concebido, tuviera memoria de una existencia previa o estuviera conscientemente activo antes de su nacimiento. Lo que preexiste aquí no es la biografía personal de Yirmeyah, sino el conocimiento de Yahweh, el propósito de Yahweh, la elección de Yahweh y la misión fijada por Yahweh. Este texto prueba, por tanto, un principio hermenéutico fundamental. La Escritura puede hablar de alguien como conocido, apartado y dado antes de nacer, sin que eso implique existencia personal consciente previa. Ese principio será esencial más adelante para leer gloria preparada, nombre previo, elección antes del mundo y designación desde el principio. Yirmeyah 1:5 muestra con claridad que el lenguaje de anterioridad en la Escritura puede referirse al decreto, a la elección y a la misión, no a una vida prehumana literal. 2. Tehilim 139:16. Otro texto muy importante es Tehilim 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista describe la mirada y el conocimiento de Yahweh sobre su vida antes de su desarrollo histórico visible. Sus días, en algún sentido, ya estaban escritos antes de manifestarse. Esto introduce otra dimensión del mismo principio. No solo conocimiento previo, sino también escritura previa, orden previo y fijación del curso de vida bajo el conocimiento soberano de Yahweh. Pero el texto no enseña que el salmista existiera ya como persona, consciente antes del nacimiento, recorriera esos días previamente o viviera en otra esfera antes de encarnarse. Lo que preexiste es el plan de Yahweh, no la biografía consciente del individuo. Cuando más adelante aparezcan expresiones sobre días preparados, gloria reservada, nombre conocido o misión fijada desde el principio, este texto ya habrá enseñado que el lenguaje bíblico sí puede hablar de una realidad preordenada sin implicar una vida personal previa. Tehilim 139:16 confirma que en el pensamiento hebreo, lo decretado y escrito por Yahweh puede presentarse como ya establecido, antes de su manifestación histórica, sin requerir preexistencia personal consciente. 3 Yeshaya 49:1. Otro texto especialmente relevante para la identidad mesiánica o sierval es Yeshaya 49:1. Yahweh me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí vuelven a aparecer los mismos ejes: llamado, nombramiento, memoria o designación, y referencia al vientre. El texto se relaciona con la figura del siervo y muestra que la misión está marcada por Yahweh. Desde antes de la plena manifestación pública, la mención del nombre es especialmente importante para todo el debate sobre la preexistencia del nombre del Mesías. En el pensamiento hebreo, el nombre puede ser conocido, recordado, fijado o determinado, sin que eso exija que la persona misma ya estuviera viva conscientemente. En otro plano, si este texto se lee en clave mesiánica o sierval, refuerza una idea muy precisa. El Mesías puede estar llamado, nombrado y designado desde 1900 antes de su aparición pública, sin que eso pruebe todavía vida prehumana personal. Yeshaya 49:1 confirma, por tanto, que la elección y el nombre del enviado pueden preexistir en el propósito de Yahweh, sin obligar a una ontología de persona prehumana. 4. Nombre, gloria, elección y decreto. Con los textos anteriores ya puede formularse una síntesis. La escritura hebrea conoce varias realidades que pueden preexistir: el nombre,
la elección, la misión, la gloria preparada, los días escritos, la palabra decretada, la sabiduría figurada y el plan de Yahweh. El nombre puede estar recordado, designado, fijado o dado de antemano. Eso no equivale automáticamente a una persona ya existente en forma consciente. La gloria puede estar reservada, prometida, preparada o asegurada en el propósito de Yahweh. Eso tampoco obliga a decir que quien recibirá esa gloria ya la vivía conscientemente antes de nacer. La elección preexiste porque Yahweh conoce, aparta y determina antes de la manifestación histórica. Y el decreto de Yahweh tiene tal firmeza que la Escritura puede hablar de él como si la realidad estuviera ya en curso o consumada. El error más común es este. El texto dice antes, desde el principio, gloria o nombre, y de inmediato se concluye que la persona vivía personalmente desde antes. Ese salto no está justificado a menos que el texto lo imponga. De manera mucho más clara, la preexistencia en lenguaje hebreo puede referirse con toda naturalidad a nombre, elección, gloria, decreto, misión, palabra y propósito, sin que ello exija por sí solo preexistencia biográfica de una persona. 5. La diferencia entre propósito eterno y biografía prehumana. Este es el punto de cierre del capítulo y debe quedar formulado con precisión. Propósito eterno significa que Yahweh conoce, elige, designa, escribe, prepara, promete y fija el destino de una figura antes de su aparición histórica. Esta categoría está sólidamente atestiguada en la Escritura. Biografía prehumana se referiría a algo mucho más específico, que la persona ya viviera conscientemente, antes de nacer, que tuviera experiencia previa como individuo, que luego descendiera o se encarnara y que su historia anterior fuera real en sentido personal. Los textos examinados en este capítulo sostienen con fuerza la primera categoría. Propósito eterno, elección previa, nombre y misión determinados por Yahweh, pero no sostienen por sí solos la segunda, biografía prehumana consciente. Esto significa que, cuando más adelante aparezcan textos sobre antes del mundo, gloria contigo, desde antiguo, salió del Padre, descendió del cielo o antes que Abraham, no podrá asumirse automáticamente biografía prehumana. Primero habrá que preguntar si encajan dentro del patrón ya demostrado, de elección previa, decreto, nombre, gloria preparada y misión establecida por Yahweh. La fórmula clave de este capítulo es esta. Preexistencia del plan no es igual a preexistencia de la persona. O, de forma más precisa, la escritura hebrea prueba con claridad la preexistencia del propósito, de la elección, del nombre y de la gloria preparada. No prueba con la misma claridad una vida personal consciente anterior al nacimiento. La conclusión del capítulo es clara. Los textos de Yirmeyá 1:5, Tehilim 139:16 y Yeshaya 49:1 muestran de forma consistente que el lenguaje hebreo puede hablar de una figura como conocida, apartada y nombrada antes de nacer, y con días escritos antes de manifestarse, sin que ello implique preexistencia personal consciente. Esto obliga a una gran cautela al leer los textos posteriores sobre el Mesías. No basta con encontrar palabras como antes, desde el principio, gloria, nombre, envío o procedencia, para concluir automáticamente que el Mesías vivía personalmente antes de su nacimiento. La conclusión principal de este capítulo es esta. El lenguaje bíblico sostiene con fuerza la preexistencia del plan, del decreto de la elección y de la gloria preparada. Por eso, cualquier afirmación de preexistencia personal del Mesías tendría que demostrarse con algo más que simples expresiones de anterioridad. Capítulo 12. Sabiduría, palabra y personificación. 1 Mishlei 8. Pocos textos han sido tan usados para sostener preexistencia personal como Mishlei 8:22-31. Por eso debe leerse con precisión y sin precipitación. En este pasaje, la sabiduría habla y se describe como poseída o adquirida por Yahweh, al principio de Minoses, su camino, establecida desde antiguo, antes de los montes y antes de la tierra, presente cuando Yahweh ordena la creación y junto a él como arquitecto o artesano,
según las distintas traducciones. El lenguaje es altísimo. Eso no debe negarse, pero tampoco debe extrapolarse sin control. Mishlei es literatura sapiencial, altamente poética. En este género, la sabiduría aparece a menudo como una mujer que llama, enseña, reprende, ofrece vida, se sienta a la entrada de las puertas y se dirige a los hombres. Eso ya prepara al lector para entender que el capítulo 8 no está escrito como biografía literal de una persona independiente, sino como personificación poética. Lo que el texto expresa en términos figurados es que Yahweh no creó de manera caótica, sino con orden, propósito, sabiduría y diseño. La sabiduría aparece antes, porque el sentido es que el orden y el consejo de Yahweh preceden a la creación visible. El pasaje no obliga por sí solo a concluir que la sabiduría sea una persona independiente, una segunda deidad, el Mesías en biografía prehumana, ni una hipóstasis coexistente con Yahweh. Eso ya sería un desarrollo posterior impuesto sobre el texto. Mishlei 8 presenta la sabiduría en lenguaje sumamente elevado, pero dentro de una estructura poética que describe el orden y el propósito de Yahweh en la creación. El texto no obliga por sí mismo a una lectura ontológica de persona divina preexistente. 2. La sabiduría como figura poética. Para no malinterpretar Mishlei 8, hay que entender cómo funciona la sabiduría en toda la literatura sapiencial. En Mishlei, la sabiduría levanta su voz, clama en las calles, invita a comer de su pan, construye su casa y reprende a los necios. Nadie lee todo eso como si se tratara necesariamente de una persona viva, independiente, caminando literalmente por las ciudades. Se reconoce que es una figura poética, y esto es decisivo. No solo la sabiduría se personifica, también la necedad, la mujer extraña, la justicia e incluso caminos y voces. Si una realidad abstracta puede hablar y actuar en el lenguaje de Mishlei, eso muestra que el género autoriza este recurso. La personificación no busca afirmar existencia independiente de una entidad. Busca dramatizar una realidad, hacerla visible, volverla pedagógica y mostrar su peso moral y espiritual. La sabiduría se personifica porque Yahweh quiere mostrar que no es una idea secundaria, sino central para la vida, la creación y el temor de Yahweh. El error está en hacer este razonamiento. La sabiduría habla. La sabiduría está antes de la creación. Por tanto, la sabiduría es una persona literal, y esa persona es el Mesías prehumano. Ese salto no está en el texto, es una cadena de inferencias que va mucho más allá de lo que Mishlei exige. La sabiduría en Mishlei funciona como figura poética y pedagógica. Su lenguaje elevado expresa la prioridad del orden y consejo de Yahweh, no necesariamente una ontología separada. 3. Dabar de Yahweh y Memra. Aquí entramos a otra categoría crucial. En hebreo, dabar no significa solo palabra en sentido gramatical. Puede significar palabra, asunto, mandato, evento, decreto o acción eficaz de Yahweh. Cuando Yahweh habla, su palabra no es mera información. Su palabra crea, ordena, juzga, llama, levanta, destruye, promete y cumple. Por eso, en el Tanaj, el dabar de Yahweh puede tener una fuerza casi personal, sin que eso lo convierta automáticamente en una persona distinta de Yahweh. Esto se ve en Bereshit 1, donde Yahweh dice y ocurre. En Tehilim 33:6, donde por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. En Yeshaya 55:11, donde su palabra sale y no vuelve vacía. Y en la manera en que la palabra de Yahweh viene a los profetas, actúa, envía y establece. Todo eso muestra que el dabar es activo, eficaz, histórico y ejecutor del propósito divino. En el ambiente arameo targúmico aparece además la categoría de memra, usada para hablar de la autoexpresión activa de Yahweh. No hace falta desarrollar aquí toda la historia del término, pero sí conviene señalar algo esencial. La memra permite hablar de la acción de Yahweh en el mundo de forma reverente y dinámica, sin por ello introducir necesariamente una segunda deidad. Esto será decisivo más adelante para textos como Yohanan 1. Si el lector ya sabe que el dabar de Yahweh y luego la memra en el mundo arameo pueden funcionar como categorías de autoexpresión activa de Yahweh, entonces ya no estará obligado a leer logos como una persona divina separada,
desde el primer verso. El Dabar de Yahweh y la Memra expresan la acción, revelación y eficacia de Yahweh en el mundo. Son categorías hebreas y semíticas de autoexpresión divina, no pruebas automáticas de una persona independiente coexistente con Yahweh. 4. Cuando una personificación no debe convertirse en hipóstasis. Este punto es el centro del capítulo. Aquí el término hipóstasis se usa de forma simple. Una realidad personificada es convertida en una entidad subsistente, independiente y casi personal en sentido ontológico. Eso es precisamente lo que muchas lecturas posteriores hicieron con la sabiduría, la palabra, la gloria y el nombre. La regla correcta es esta. Una personificación no debe convertirse en hipóstasis a menos que el texto mismo abandone claramente el género poético, afirme existencia personal separada, le dé acciones y relaciones que no puedan explicarse como recurso literario, y mantenga esa lectura en un contexto amplio y consistente. Mishlei 8 no obliga a eso. La sabiduría allí habla, está antes, está junto a Yahweh y se regocija. Todo eso suena muy alto, sí, pero el género, el contexto y el uso paralelo de personificaciones en Mishlei hacen innecesaria una hipóstasis. Lo mismo ocurre con el Dabar. Que el Dabar de Yahweh salga, haga, cumpla y no vuelva vacío, ¿no? Obliga a decir que hay una persona aparte llamada la palabra al lado de Yahweh. Eso puede explicarse perfectamente dentro del lenguaje de palabra activa y eficaz. El criterio general es este. Si la lectura funcional, poética o representativa explica el pasaje de forma coherente con Torá y Tanaj, esa debe recibir prioridad sobre una construcción ontológica más tardía. No toda personificación debe hipostatizarse. En la mayoría de los casos, el lenguaje poético y funcional basta para explicar el texto sin crear una entidad separada. 5. El peligro de ontologizar metáforas. Ontologizar metáfora es convertir un recurso expresivo en afirmación metafísica literal. Por ejemplo, tomar sabiduría y convertirla en persona divina coexistente. Tomar palabra y convertirla automáticamente en sujeto prehumano separado. Tomar gloria y volverla una entidad independiente. O tomar nombre y convertirlo en un ser. Este error produce una lectura, donde el texto deja de ser hebreo y empieza a ser tratado como si hubiera sido escrito para responder preguntas de filosofía griega. Posterior, el problema no es solo académico, sino también teológico, porque se corre el riesgo de introducir sujetos que el texto no distingue, convertir funciones en esencias y oscurecer la simplicidad poderosa de la autoexpresión de Yahweh. Esto afecta directamente la cuestión del Mesías, porque muchas doctrinas de preexistencia personal o de ontología divina del Mesías dependen precisamente de este mecanismo. Una metáfora o personificación hebrea es reinterpretada como hipóstasis, luego identificada con el Mesías y finalmente convertida en prueba de deidad prehumana. Si la primera etapa falla, todo el edificio se debilita. La regla final es esta. Antes de convertir una imagen, metáfora o personificación en ontología, deben agotarse primero el género literario, el hebraísmo, la función poética, la agencia divina y el propósito didáctico del pasaje. El lector disciplinado no debe ontologizar una metáfora mientras el propio lenguaje hebreo siga ofreciendo una explicación más simple, coherente y textual. La conclusión del capítulo es clara. Mishlei 8, la sabiduría personificada, el Dabar de Yahweh y la Memra, muestran que el pensamiento bíblico puede expresar realidades altísimas de manera personal, activa y dinámica, sin por ello estar describiendo necesariamente personas independientes o entidades separadas. La sabiduría puede hablar, la palabra puede actuar, la gloria puede manifestarse, el nombre puede habitar. Todo eso pertenece al campo normal del lenguaje hebreo bíblico. La altura del lenguaje sobre sabiduría, palabra o presencia divina no debe convertirse automáticamente en hipóstasis o persona preexistente. Antes de hacerlo, hay que respetar el género, la personificación y la función hebrea del texto. Capítulo 13. Figuras del Segundo Templo, judías antiguas y sus límites. 1 Daniel 7.
Aunque Daniel pertenece al Tanaj y no a literatura extrabíblica, debe aparecer aquí porque funciona como puente entre el marco bíblico y muchas interpretaciones del período del Segundo Templo. En Daniel 7:13 al 14 aparece la figura de uno como hijo de hombre, que viene con las nubes, se presenta ante el anciano de días, recibe dominio, gloria y reino, y a quien sirven pueblos, naciones y lenguas. Ya se vio en el capítulo anterior que este texto obliga a reconocer una exaltación extraordinaria. Aquí interesa además cómo fue leído después. Daniel 7 ofreció un lenguaje ideal para pensar una figura mesiánica o representativa. Celestial en la visión, exaltada por Yahweh, receptora de reino universal y vinculada al juicio final. Por eso se volvió un texto matriz para el judaísmo tardío y luego para lecturas posteriores del Mesías. Pero hay que ser exactos. Daniel 7 sí permite hablar de una figura altísima, de una exaltación dada por Yahweh y de un dominio universal. No dice de forma directa que esa figura sea Yahweh mismo, una segunda deidad o una entidad coeterna en sentido ontológico. La visión mantiene la distinción, el anciano de días y el hijo de hombre que recibe. Daniel 7 es, por tanto, imprescindible, pero no puede usarse como atajo para imponer una ontología completa. Es un texto de visión, simbolismo, entronización y transferencia de dominio. Debe leerse dentro del marco ya fijado por Torah y Tanaj. Yahweh da. La figura exaltada recibe. 2 Mica 5:2. Este verso vuelve a aparecer aquí porque, en el período del Segundo Templo y después fue leído, muchas veces como base para una existencia pretemporal del Mesías. Mica 5:2 habla del gobernante que saldrá de Bet Lehem y añade que sus salidas son desde antiguo o desde días de antigüedad, según las traducciones. Con frecuencia se toma esa expresión y se concluye que el Mesías existía personalmente antes, que era eterno o que era celestial en sentido biográfico. Pero, como ya se mostró, eso va más allá del texto. La frase puede hablar de la antigüedad del linaje, de la antigüedad del decreto, de la antigüedad de la promesa o del carácter antiguo del propósito de Yahweh. Michas 5:2 debe aparecer aquí porque fue uno de los textos que alimentó expectativas de una figura mesiánica desde antiguo en ciertos ambientes judíos, pero su uso histórico no cambia su valor textual real. Puede contribuir a un retrato de antigüedad mesiánica en el plan de Yahweh, pero no prueba por sí solo biografía prehumana consciente. 3. Enoc como testimonio histórico, no doctrinal. Aquí conviene ser firme. Enoc puede ser útil, pero debe ponerse en su lugar. El libro de Enoc, especialmente sus parábolas, es importante porque muestra que en ciertos círculos judíos del período del Segundo Templo ya circulaban ideas sobre una figura exaltada, elegida, escondida y revelada. Eso ayuda a reconstruir el ambiente conceptual en el que más tarde algunos textos del Brit Hadashah fueron leídos, pero Enoc no debe usarse como autoridad doctrinal al mismo nivel que Torah y Tanaj. Su valor en este estudio es histórico, contextual y comparativo. No normativo. En ciertos pasajes, Enoc habla de un hijo del hombre elegido, oculto, nombrado y revelado. Muchos usan eso para afirmar preexistencia personal del Mesías, pero aún ahí, buena parte del lenguaje puede leerse en continuidad con el patrón hebreo ya estudiado. Nombre preexistente, elección previa, figura escondida en el plan de Elohim y revelación posterior. Enoc sí muestra que existían expectativas judías de una figura escatológica muy alta. Eso es históricamente relevante, pero una expectativa judía antigua no equivale automáticamente a doctrina bíblica obligatoria. La regla metodológica es simple. Si Enoc parece decir algo que Torah y Tanaj no dicen con claridad, no se usará Enoc para corregir la base. Se usará solo para mostrar cómo algunos judíos del período entendieron ciertas categorías. Enoc sirve para contexto histórico sobre expectativas mesiánicas elevadas, pero no puede ser la base para definir doctrinalmente al Mesías por encima de la Torá y el Tanaj. 4. Qumran y lenguaje de decretos eternos. Los textos de Qumran también son útiles, pero por la misma razón. Contexto histórico, no norma doctrinal. Qumran
ayuda a ver cómo ciertos grupos judíos hablaban de designios eternos, elección previa, hijos de luz, consejo de Elohim, comunidad preparada y realidades fijadas desde antes. Ese lenguaje es importante porque muestra que en el judaísmo del segundo templo la idea de algo preparado desde antiguo o establecido desde el principio no requería siempre una ontología de persona prehumana. Qumran refuerza así algo que ya aparece en el Tanaj. Yahweh decreta, ordena, fija, conoce, escribe y separa antes de la manifestación histórica. Eso hace más plausible una lectura de preexistencia como propósito. Decreto, elección, nombre y gloria preparada, pero no debe tomarse cualquier formulación de Qumran sobre figuras celestiales, dualismo o predestinación como si fuera exégesis, autorizada de la Torá. Sirve para ubicar el clima conceptual, no para definir la doctrina final. Qumran es valioso porque ayuda a mostrar que el lenguaje de anterioridad, elección y ocultamiento era parte del judaísmo del período, pero ese uso sigue siendo auxiliar, no normativo. 5. Talmud y el nombre del Mesías. También la tradición rabínica posterior aporta un dato relevante para esta discusión, aunque no con valor doctrinal normativo. En el Talmud babilónico aparece una lista de 7 cosas creadas antes del mundo: la Torá, la Teshuvá, el Gan Eden, el Gehinom, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Esta tradición aparece en Nedarim 39b y en Pesachim 54. El valor de este testimonio no está en establecer por sí mismo una doctrina revelada sobre la naturaleza del Mesías, sino en mostrar que dentro del judaísmo rabínico podía hablarse del Mesías en términos de anterioridad, en el propósito de Elohim, especialmente mediante la idea de su nombre preexistente. Eso encaja bien con el patrón ya visto en la Escritura. Nombre, elección, decreto y misión pueden presentarse como anteriores a la manifestación histórica sin exigir necesariamente una biografía personal prehumana. Por tanto, el Talmud puede usarse aquí como apoyo histórico comparativo para mostrar que la categoría de preexistencia del nombre del Mesías existía en tradición judía posterior, pero no debe usarse para corregir ni sustituir la base establecida por la Torá y el Tanaj. Su valor es contextual, no normativo. 6. ¿Qué puede usarse y qué no como base de doctrina? Este punto cierra el capítulo y fija la regla general. Los materiales del segundo templo y de la tradición judía posterior pueden usarse para mostrar cómo se esperaba al Mesías en ciertos círculos, explicar por qué ciertos títulos o imágenes eran comprensibles e iluminar el trasfondo de expresiones como hijo de hombre, elegido, oculto, nombre previo, juicio final, gloria y realeza escatológica, pero no pueden usarse para anular el marco de la Torá, obligar una ontología que Torá y Tanaj no establecen con claridad, convertir expectativas históricas en doctrina revelada o elevar un testimonio secundario al nivel de base normativa. La jerarquía sigue siendo la misma: Torá, Tanaj, luego Brit Hadashah leído críticamente, y solo después como contexto histórico, Enoch, Qumran, Targum, Talmud y otros materiales. El peligro más común es este: un texto secundario expresa una expectativa alta. Esa expectativa se usa para leer un verso bíblico, y luego se afirma que el verso bíblico claramente enseña lo que en realidad fue importado desde la expectativa secundaria. Eso invierte el orden correcto. La fórmula final es esta: el contexto histórico puede iluminar el texto, no puede reemplazarlo. La expectativa antigua puede explicar una lectura, no puede convertirla en obligatoria si Torá y Tanaj no la exigen. La conclusión del capítulo es clara. Las figuras y textos del período del Segundo Templo y de la tradición judía posterior, especialmente Daniel 7 leído como visión matriz, Mica 5:2 releído en clave de antigüedad, Enoch, Qumran y la tradición talmúdica sobre el nombre del Mesías, son valiosos para comprender el ambiente en el que surgieron muchas expectativas mesiánicas elevadas. Muestran que el judaísmo antiguo y posterior ya podía hablar de una figura exaltada, escondida, elegida, preparada y revelada, e incluso de un nombre mesiánico concebido antes del mundo. Pero también muestran que ese
Lenguaje no debe absolutizarse doctrinalmente. Sin pasar primero por el filtro de Torah y Tanaj, la conclusión principal es esta. Las fuentes del Segundo Templo y la tradición judía posterior pueden ayudar a contextualizar la expectativa mesiánica, pero no pueden definir por sí mismas la doctrina del Mesías. Su función en este estudio es histórica y comparativa, no normativa. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con Parte 4. Yeshua leído desde Tanaj. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.